segunda carta de Reyes, versículo 17. Quiero leer el 25 y de ahí el 33 y 34, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 25 y de ahí nos vamos al 33 y al 34. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, ¿qué dice? No temieron al Señor. El Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Temían al Señor y servían ¿a quién? Y si se da cuenta es con D minúscula, dioses, conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Mire, amado, aquí vemos una tercera oleada de los sirios para conquistar Israel y Judá. Pero vemos que dice que primeramente en el versículo 25 que leímos dijo que no temían a Dios. O sea, no había un temor a Dios. Y tal vez valga la pena explicarlo porque veo algunas caritas nuevas aquí. Y es bueno explicar qué es el temor a Dios, porque a veces creemos que el temor a Dios es tener miedo a Dios. Y no, el temor a Dios es algo reverente, es el que podamos nosotros fallarle a Él, tener ese temor de fallarle a Él, de hacer algo que a Él le pueda desagradar. No es un miedo que te paralice, no es un miedo que no te deje avanzar, no, es un temor a hacer lo incorrecto delante de Dios. A eso, un temor a lo divino, a fallarle a Él. Amén. Entonces podemos ver que aquí, cuando usted lee el contexto de todo este capítulo, le pido que lo lea, se va a dar cuenta que se levanta un rey llamado Oseas, que significa Jehová salva o el Señor salva, y es un nombre también, un título que es Jesús, porque el nombre de Jesús significa el Salvador. El nombre de Jesús significa el Salvador, el que vino a salvar al mundo. Ahora, ¿de qué? Del pecado en el que vive. Y también es un título de Josué, del gran libertador de Israel, o que el cual Dios trajo o Dios levantó para conquistar la tierra prometida y venció a 31 reyes, empezando por Jericó, y conquistó. Pero aquí podemos ver que fue la tercera invasión y la última de Asiria sobre Israel. Y la primera oleada, repita conmigo, solo fue una advertencia. Mire qué interesante. En la primera oleada de la pandemia fue una advertencia. Y mucha gente empezó a tener miedo de Dios, no temor a Dios, miedo de Dios, que podrían venir juicios de Dios o que empezara una oleada de juicios. Porque usted sabe, luego de repente hoy con el internet muchos se aventuran a decir que se va a acabar el mundo. Usted se acordará tal vez por ahí había una profecía que decía que en el año 2000 el mundo se iba a acabar y que los mayas, y usted sabe. Pero yo me tengo que guiar en lo que Dios enseña en su palabra. Pero la primera oleada fue una advertencia para Israel, para evitar ataques posteriores. Y mire, ¿usted sabe en qué país en el mundo se lleva a cabo la marcha homosexual más grande? En Israel.
en Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Porque aunque muchos judíos o mucha gente de la nación de Israel ama a Dios, pero también muchos le han dado la espalda a Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de la nación de Israel, cómo regresaba a Dios, pero también cómo se le daba la espalda a Dios. Y es un ir y venir. Y cuando usted ve Reyes, Crónicas, cuando usted ve el libro de Jueces, y es un ir y venir. Iban a Dios, se olvidaban de Dios. Entonces Dios lanzaba unas advertencias, porque Dios nunca va a hacer algo sin antes no avisarle a sus siervos. Y hoy estamos viendo señales claramente marcadas, porque desde que empezó la pandemia o previo a la pandemia han venido señales cumpliéndose una tras otra, tras otra, tras otra. Y el tiempo está cerca. Y la novia tiene que ser ataviada, la novia tiene que ser advertida, tiene que cuidarse. Y cuando hablo de la novia estoy hablando de la iglesia. Porque Jesús, que ya ascendió al trono, ahí está el altar. Porque está esperando el novio a la novia para celebrar las bodas del Cordero. Y Jesús, cuando Él resucita y después de pasar 40 días con sus discípulos, Él es llevado al cielo y está esperando a la novia. Si yo le dijera hoy, ¿cómo metería usted un día en otro día? ¿Cómo lo haría? Creo que no me escuchó. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo metería usted un día en otro día? ¿Qué está diciendo, pastor? No le entiendo. ¿Cuántas horas tiene un día? Vuelvo a preguntar, ¿cuántas horas tiene un día? Eso sí lo sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Y para Dios, ¿un día cuánto es? Para Dios, un día son 1000 años. En la eternidad no hay tiempo. No existe el tiempo cronos en el cual nos movemos usted y yo. Solo existe un tiempo kairos. Y el anhelo del corazón de Dios es que usted y yo aprendamos a vivir en un tiempo kairos, no en un tiempo cronos, aunque en él estamos. Pero usted y yo nos tenemos que mover en esa esfera sobrenatural, en un tiempo kairos. Pero vemos, Dios está lanzando advertencias hoy al mundo, no solo a la iglesia. Pero mire, entre más pasa el tiempo, vino la primera oleada y sin duda se llevó a muchos siervos, a muchos tal vez amigos, familiares, conocidos. Bueno, tenemos un grupo de trabajo de donde yo trabajo para el gobierno de la Ciudad de México, y tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces de repente llegaba y decía, hoy partió fulano de tal, y a la semana hoy murió este y hoy murió aquel. Entonces yo le digo a mi esposa y le decía, mira qué tremendo, yo con muchos de ellos yo convivía diario cuando íbamos a trabajar, y ahora que regresemos ya no va a ser lo mismo, y la vida ya no va a ser la misma. Aunque regresamos a un semáforo verde, aunque todos ya estuviéramos vacunados y aunque tal vez ya no usemos cubrebocas, la vida ya no va a ser la misma después de la pandemia, porque muchas cosas están cambiando hoy y la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar lista. Le vuelvo a preguntar esto para que lo reflexione. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy por su iglesia? ¿Tendría que esperarse hasta ese momento para reconciliarse? ¿Tendría que esperar a ese momento para servirle a Dios?
tendría que esperar ese momento para rendirle su vida a Dios? ¿Qué pasaría si usted supiera que hoy es el último día de su vida? ¿Qué haría? Tal vez yo diría, a lo mejor lo que tengo lo vendo y tal vez voy allá a un hospital y empiezo a darle algo a la gente que está esperando una noticia allá afuera. O tal vez voy, a lo mejor gastaría hasta el último minuto de ese día para servir, para ocuparlo. ¿O no? Entonces dígale por favor al que tiene a un lado, deja de perder el tiempo, porque el tiempo es corto. Ya no lo pierdas. La primera advertencia fue de Dios para decirle, no te rebeles. O sea, no te pongas en contra mía. Por algo desde el principio, cuando estaba con Moisés, le dijo, no harás alianza con ninguna tribu de Canaán, con ninguna tribu, con nadie. No puedes hacer alianza. Dios nos advierte hoy también, no hagamos alianzas, tengamos cuidado. Porque no todo el que dice que es hijo de Dios en realidad lo es. Si usted viera hoy cómo está llena y las redes de tanto falso maestro y falso profeta, por lo menos aquí usted me conoce. Ve que vengo con mi familia a servirle a Dios aquí. Y lo digo con mucho respeto, yo no soy juez de nadie, pero yo no conozco al que está atrás de un televisor. Porque hoy también muchos toman de pretexto lo de la pandemia para no venir a la iglesia y seguirse conectando de una manera virtual. Y no es la mejor forma. De alguna otra forma debemos de tratar de estar en lo presencial. Jamás se va a comparar. Si usted viera lo que pasó en San Luis Potosí, es algo impresionante lo que pasó el día miércoles, el día jueves. Ver a tantas jovencitas entregarle su corazón a Cristo. Hubo un mover del Espíritu Santo glorioso. Porque hoy todavía Dios sigue advirtiéndole al mundo lo que viene. Y si usted quiere esperar buenas noticias, pues temo decirle que no es así, amado. Hay una agenda satánica, hay una agenda de las tinieblas, y que para el año 30, el 2030, se tiene que cumplir cabalmente. Y una de las primeras fases empezó con la pandemia. Y no hablo más porque si no capaz de que censuran la transmisión. Hay cosas que no puedo decir aquí. Pero yo le invito para que usted investigue de a qué se refiere la Agenda 2030 y se va a sorprender. Porque quieren acabar con la pobreza. Suena bien, ¿verdad? Que ya no hubiera pobres. Pero la pobreza es un negocio. Y la que se acabe, se les acaba el negocio a muchos. Y ya mejor ahí le dejo. El pueblo debió de haber aprendido la lección cuando Dios se lo estaba advirtiendo. Búscame de corazón. Lo veíamos, el rey Amasías era un rey que hacía lo recto, lo que a Dios le agradaba, pero no lo hacía de corazón. Y hablábamos que el corazón de ese rey estaba dividido. Oseas, este rey que estaba gobernando en este tiempo de lo que estamos leyendo, quiso hacer alianza con Egipto. Egipto, ¿qué representa? Egipto representa el mundo. Hoy muchos hijos de Dios quieren seguir haciendo pactos, alianzas con el mundo y lo que el mundo está ofreciendo. Y hoy en este tiempo la misma iglesia está siendo permisiva de muchas cosas.
Le decía, lamentablemente en este año de elecciones, muchos hasta por varillas, por pintura, por cemento, por tabique, se venden. Ya no hablemos por una despensa. Y hablo de ministros. Dios permitió que Asiria los invadiera otra vez. Y esta vez llevándose cautivos a muchos. Pero ¿qué cree? El pueblo continuó haciendo lo mismo. No buscaba a Dios con todo su corazón. Y menos lo adoraba. Dios está llamando a la iglesia en este tiempo para que verdaderamente sea una iglesia santa. Una iglesia que aprendamos a adorar y darle lo mejor a Dios. Pero el pueblo no tomó conciencia de que ellos mismos habían causado. Porque mire, cuando empiezan las cosas mal, inmediatamente lo primero que hacemos es buscar culpables. El pastor, la pastora, los líderes. ¿Y usted? ¿Y usted? Por ejemplo, cuando un matrimonio está en crisis y alguno falla, puede decir, es que mi esposo ya no me atendía. Y tal vez el esposo puede decir, es que mi esposa ya no se cuidó. ¿Será? ¿O será que uno mismo dejó de hacer la parte que le toca? O tal vez uno dejó de hacer lo que le corresponde. Y en la iglesia y en la vida es igual. Aceptemos nuestras consecuencias y hagamos conciencia. David fue un hombre que vivió en la ley, pero conoció la gracia de Dios en el tiempo de la ley, porque la ley era clara, que aquel que fuera sorprendido en adulterio tenía que morir apedreado. Y David cometió adulterio, o sea que Betsabé y David tenían que morir. Y aquí hay un regalo eterno de Dios, porque David cuando se humilla le estaba diciendo en otras palabras al Señor: Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí, que no me maten, Señor, porque si no ya no viene Jesús. Porque del rey David viene la descendencia y de ahí viene Jesús. Si hubieran matado a David apedreado, el linaje real no se hubiera dado. ¿Se está comprendiendo? Todo es un plan eterno y perfecto de Dios. Pero David tuvo que aprender a vivir, repita conmigo, con las consecuencias de lo que no hizo y de lo que dejó de hacer y de lo que hizo. Mire, pareciera menor, pero no es así, iglesia. Saúl fue desechado como rey porque no obedeció a Dios. Y David no solo adulteró, sino asesinó, y Dios lo perdonó. Y no solo eso, sino aparte le decía, de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo.
pero sin duda hubo una gran diferencia entre ambos, porque en uno solo había remordimiento y en otro había arrepentimiento. En Saúl solo había un remordimiento por saber que le había fallado a Dios, y eso no es un temor a Dios. Judas tuvo remordimiento, por eso terminó ahorcado. En Pedro hubo arrepentimiento, por eso Dios levantó a Pedro y por eso lo usó como lo usó. Hoy tenemos que hacer conciencia de lo que verdaderamente estamos viviendo, iglesia. Mucha iglesia se está perdiendo por falta de conocimiento. Yo le digo, no se conforme con lo que yo le estoy dando. Si le parece bien, anótelo, estúdielo, y si no viene de Dios, deséchelo. Pero si viene de Dios, reflexione en ello. Amén. Asiria invadió por tercera y última vez, destruyendo a Israel, y lo destruyó completamente, y llevándose a la gran mayoría de las personas cautivas. O sea, lo destruyeron todo. El templo, porque sin duda Nehemías, cuando él veía, él lloraba, porque veía la ciudad destruida, porque veía la casa del Señor en ruinas. Hoy muchos pueden ver la casa de Dios en ruinas y le da lo mismo. Pueden ver que tal vez la iglesia de Dios está cayendo a pedazos y no somos capaces de hacer la parte que nos toca. Hoy los ministros tenemos que predicar del pecado, del arrepentimiento. Pero hoy muchos solo quieren escuchar, es que yo quiero que me vaya bien, yo quiero esto. Sí, es lo que tú quieres, pero ¿qué quiere Dios? ¿Le has preguntado? ¿Te has detenido a preguntarle a Dios, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Tú qué quieres que yo haga? Porque siempre yo quiero, egoístas. La gente egoísta, la iglesia egoísta. ¿Para qué queremos una iglesia llena si el pastor no quiere atender a nadie? ¿Para qué queremos un ministerio? Muchos creen que por estudiar en un instituto, aquí está su título, ya eres pastor. No me digas. No hay escuela de pastores. Eso no existe. Está bien que te prepares. Si crees que Dios te está llamando, prepárate. Eso está bien. Y estudia. Pero al terminar, eso no te hace pastor, ni maestro, ni evangelista, ni profeta, ni apóstol. Ese llamado lo da Dios. Muchos quisieran estar en un lugar de privilegio, pero en lo poco que se les entrega no son fieles. Amada iglesia, es tiempo en que la iglesia tiene que entrar en un genuino arrepentimiento. ¿Queremos que haya un avivamiento en la iglesia, sí o no? Entonces empecemos con un arrepentimiento cada uno. Cada uno tiene que empezar con un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento trae avivamiento. Cuando Ezequías gobernaba, él trajo un avivamiento al pueblo. Dios lo usó para traer un avivamiento, pero primero tuvo que haber un arrepentimiento. Tuvo que destruir los lugares altos, tuvo que destruir toda la idolatría, y mucha gente volteó su corazón a Dios. Hubo un avivamiento, pero también hubo una parte que no. Y hoy estamos en esa encrucijada hoy, en el mundo. Por ahí se atrevieron a decir que en esta década, escuche, que el Señor les reprenda. Mire, que en esta década la fe cristiana va a terminar. Eso yo lo escuché hace muchos años.
de un cantante muy famoso llamado John Lennon, que llegó a decir que el cristianismo iba a terminar y que ellos iban a... Y a los pocos meses lo mataron. Todo lo que hay en la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer siempre. Amén. Amados, Dios estaba cumpliendo lo que había prometido en Deuteronomio 28. Si lo leyeron, ¿verdad? Les pedí de favor que lo leyeran. Porque Deuteronomio 28 empieza con una lista de grandes bendiciones de parte de Dios. Pero justo a partir del versículo 15, Dios dice: por cuanto no le serviste a Dios con gozo y con alegría de corazón, vendrá sobre de ti. Y amado, todas esas maldiciones alcanzaron a la nación de Israel en este tiempo. Porque veíamos ahí que le empezaron a tener miedo a Dios, pero porque Dios había mandado leones. O sea, mucha gente está buscando a Dios también porque tiene miedo de lo que viene, no porque en realidad hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Y Dios lo que está buscando hoy, que la iglesia, que las personas tengan un arrepentimiento genuino. Que en nuestro ser, que en nuestro corazón haya un anhelo, un deseo por esforzarnos en hacerlo agradable. Yo puedo ver al Espíritu Santo cómo está trabajando en San Luis y me sorprendo. Porque tal vez aún muchos ministros de ahí nunca pasaron por un instituto. Ellos anhelan cuando nosotros llegamos: pastor, ayúdenos, mire, tenemos necesidad. Claro que sí, pastor, les dejo material, estudien, porque si se esperan a que yo venga, este manual lo vamos a acabar en 10 años. Necesito que ustedes estudien. Cuando yo venga, aclaramos algunos puntos, les puedo ayudar, para eso estoy y con mucho gusto lo hago. Y el resultado ahora, de parte de ese trabajo, empiezan las personas a ver en su corazón un genuino arrepentimiento, donde muchos que estaban viviendo en unión libre, muchos que no habían ordenado su vida delante de Dios, están diciendo: pastor, hoy queremos hacerlo bien, no sé cómo lo podemos hacer. Yo digo: no se preocupe, en diciembre podemos hacer bodas masivas y yo les pongo 2 o 3 acahuiles. Lo importante es que usted haga lo recto delante de Dios. ¿Sí sabe qué es un zacahuil, va? Haga de cuenta un megatamalote de 50 kilos, donde le pueden meter unos 4 pollos ahí adentro completos, y que se cocen en horno. Y saben, oh hermano, hasta me dan ganas de regresarme otra vez. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que esas personas en su corazón hay un arrepentimiento de decir: ahora quiero hacerlo grato. O sea, el Espíritu Santo los empieza a incomodar, porque ¿quién te incomodó a ti para llegar a Cristo? ¿Quién te hizo ver que lo necesitabas? El Señor. No fue el pastor, no fue la persona que te invitó hoy. Dios quiere en nosotros un genuino arrepentimiento, porque Dios ya le había advertido a Israel y ellos ya sabían lo que venía. Pero sabe, aún así ignoraron a Dios. Hoy mucha iglesia, y no digamos la gente en el mundo, están ignorando a Dios. Yo puedo ver todavía con este tema de la pandemia cómo Dios sigue extendiendo su mano de misericordia para que hoy lo busquemos. ¿Para qué te esperas a enfermarte? ¿Para qué esperas estar en un lecho de muerte? ¿Para qué esperas perder a un familiar? ¿No es mejor ahorita y decirle: Señor, aquí estoy? Tal vez no sé leer, tal vez no sé escribir, tal vez no soy el mejor músico,
Tal vez no soy el mejor cantante, tal vez no soy la mejor danzante, tal vez no soy el mejor cristiano, pero aquí está mi corazón. Hoy desea hacer lo recto delante de ti. Te equivocaste, solo te digo, levántate, sacúdete y sigue adelante. Levántate, porque el Señor está contigo. Hoy el Señor nos lo dijo, Él está contigo. Si tú lo habías olvidado, Él está contigo. Porque en ese tiempo Israel no era mejor que las naciones paganas que habían destruido en el tiempo de Josué. Eran igual o peor de perversas que en aquel tiempo. Porque no solo era la idolatría, sino se habían metido en prácticas ocultistas, consultando hechiceros, honrándole tributo a las deidades celestiales, a ángeles, a los signos del zodiaco y bla, bla, bla. La nación se había vuelto amargada y rechazó su propósito original. ¿Cuántos de los que están aquí hoy están rechazando su propósito original? ¿Cuántos? Tal vez algunos nunca han conocido su propósito, pero por eso es importante que te congregues, por eso es importante que estudies, para que conozcas cuál es tu propósito. Mire, cuando yo estaba en el mundo, había veces que me quedaba reflexionando. Yo en aquel tiempo decía, filosofando, pensando. Veía las guerras, veía la pobreza, veía las enfermedades, veía todo eso y decía, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Y yo para qué estoy aquí? Yo no creo, yo no me comí lo que me enseñaron en la escuela. El ciclo de la vida yo no me lo comí, yo no lo creía. Dije, no, debe de haber algo más. No puede ser que solo como animalitas, ya, se acabó, fin. No, hay algo más. ¿Cuál es el propósito? Hoy que Dios me permite ser ministro, y no solo eso, sino que ahora Dios me lleva a otros lugares. Yo digo, hace 10 años tal vez jamás me hubiera imaginado estar como pastor, y mucho menos yendo a otros lugares y abriendo, y Dios está abriendo puertas. Le decía, para ir a Toluca, para ir a Tizayuca, para ir a Oaxaca, para ir a Aguascalientes. O sea, Dios está abriendo infinidad de oportunidades, pero la pregunta obligada es, ¿y a quién envío? Wow. No quieren, Señor, envíame a mí. Lo que ellos no quieran, yo lo quiero. Si ellos no quieren, yo sí quiero. A donde tú me quieras llevar, yo voy. ¿A quién enviamos? ¿Quién dice, pastor, yo quiero ir, no sé cómo le hago? Primero entrégale tu corazón a Cristo. Deja que Él te prepare. Él fue mi mejor maestro y sigue siendo mi mejor maestro. No creas que a mí se sentó un pastor conmigo y me dijo, a ver, mi hijo, siéntese. Mire, un tema se prepara así y se hace esto y así. Mi mejor maestro ha sido el Señor. ¿La escuela te ayudó? Sí. Dele para empezar a dar fuerte. Amén. Gracias. Sin duda, mi mejor maestro es el Espíritu Santo. Pero obviamente la escuela me ayudó. O sea, va de la mano el que tú te prepares, pero que te dejes mover por Él.
porque al final uno habla lo que Dios quiere que hablemos, solamente eso. Yo puedo preparar un megabosquejo, pero de nada sirve si la palabra es hueca. Si no te hace reflexionar, pues de nada sirve. Si no llega a tu corazón y no hace nada, no sirve. Así sea una megapalabra con términos teológicos, hablando hebreo, griego, y tal vez se escuchará bonito, pero es como cuando tal vez puedas escuchar algún grupo de alabanza que se escucha tan hermosa, se escucha solo hermosa, pero no llega a nada. En cambio, otra vez llegué el jueves, escuchaba a ese hermanito que mire, si yo no soy entonado, él me rebasa. Pero ¿qué cree? Canta con un corazón que, hermano, desde que usted lo escucha, algo empieza a pasar acá adentro y empieza a haber un quebrantamiento ahí. Y nada más, un tecladito. Y el hermano con sus ojitos cerrados y con todo su corazón alabando a Dios. Y un fluir del Espíritu Santo tan hermoso. Entonces lo único que saco en conclusión es que lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto, y Él se encarga de lo demás. Por eso cuando me dijo, yo aquí estoy, Señor, si nadie quiere aquí, yo sí quiero, yo sí, envíame a mí. Amados, la conversión, repita conmigo, la conversión es un cambio divino. Eso no depende de ti, depende de Dios. Lo que depende de ti es que tú quieras, que tú lo anheles. Lo que te decía, es necesario que tú quieras, y Dios va a cambiar tu panorama. Pero aprendamos que todo lo que hayamos hecho mal ha traído consecuencias a nuestra vida. Esas consecuencias Dios no te las va a quitar. Tienes que aprender a vivir con ellas. Ejemplo, cuando algún joven o jóvenes se adelantan en los tiempos de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Un hijo. Ya no te lo va a quitar, ¿verdad? Ahí va a estar. Pero esa condición no es para siempre, solo es un momento. Porque cuando alguien se arrepiente delante de Dios y busca el rostro de Dios, eso que parecía, y lo pongo entrecomillado, eso que parecía una destrucción para ti, se convierte en una grande bendición. Mira, hace mucho tiempo, no voy a decir nombres, pero una persona que se atrevió a decirme de mi hija, de Sara, que mi hija iba a ser una vergüenza para mí, y yo le dije, yo cancelo sus palabras, porque mi hija será una sierva de Dios. Y tan es así que la primera vez que fuimos a una campaña de niños a San Luis Potosí, justamente, ella tenía como 4 añitos y apenas empezaba a hablar. Bueno, ya hablaba, pero pues ya sabe que no todas las palabras las pronuncian bien. Y me acuerdo perfectamente, yo nunca le dije nada, había más de 80 niñitos ahí, y mi hija tomó el micrófono y empezó a dirigir a todos los niños a cantar, a alabar a Dios. Y tomé fotos y videos y los envié a donde en ese momento era nuestra cobertura. Entonces en una reunión de pastores me quisieron avergonzar con mi hija y ya no lo permití. Y solo le dije, entonces me queda claro que no ha visto lo que le envié, ¿verdad? Y se quedó callado, porque ahí le envié unos videos del trabajo que hicimos, pero no se preocupe si no los vio. Ahorita yo se lo voy a decir. Mi hija dirigiendo a más de 80 niños, alabando a Dios. Y se está cumpliendo lo que su nombre significa de mi hija, porque el nombre también tiene mucho que ver. Por eso cuando yo les digo a los que tienen pequeños, cuidado con el nombre que le pongan,
Porque en el tiempo bíblico el nombre de Jesús no era nada más porque tenía que ser Jesús, porque Jesús significa el Salvador del mundo. No nada más fue porque se ocurrió que se pusiera Jesús. Mi hija se llama Sara y Sara significa princesa de multitudes. Y Nagai significa esplendor, brillante, y viene en la genealogía de Jesús en la que maneja Lucas. Entonces, cuando usted conjuga los dos nombres, es una princesa de multitudes que ha de brillar para la gloria de Dios. Se los digo para los que piensan tener hijos, en el orden de Dios, en el tiempo de Dios. El nombre es muy importante. Había una hermanita que venía aquí que se llamaba Dolores. Sí, literal, Dolores. Y usted siempre la veía con una cara de dolor en su rostro. Literal. Pero un día el Espíritu Santo me llega a decir: hija, a partir de hoy ya no te vas a llamar Dolores. A partir de hoy te llamarás Noemí, que es melodía. Y sabe, increíblemente, cada vez que venía a la iglesia ya no le decíamos por el nombre de Dolores, aunque así está en su acta, pero espiritualmente le decíamos hermana Noemí. O yo le pregunto: ¿usted cree que a Saulo le cambiaron el acta de nacimiento? ¿O a Simón llamado Pedro? No, pero el Señor les cambió el nombre, porque Simón era frágil, algo que a la primera se rompía, y tú le dijo: ahora ya no serás Simón, sino serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sé si está comprendiendo. Mira, iglesia, necesitamos hoy saber cuál es tu propósito aquí. No importa la edad que tú tengas. No importa incluso tu condición social, económica. Y tú puedes decir: es que pastor, si usted supiera quién soy yo. No te preocupes. Dios sí sabe quién eres, pero Él también sabe qué quiere hacer contigo. Hace muchos años por mí no daban un peso. Es más, yo me quería acercar a una jovencita y me casi era un borracho, era un drogadicto. Yo le pregunto a un padre en su sano juicio: ¿quién dejaría que saliera con alguien así? Pues nadie, seamos honestos. ¿O no? Pues por eso me corrían. Pero hoy me ven llegar cuando voy a visitar a mi madre, con traje, con mi familia, libre, sano. No por mí, por Él. Y con añadiduras que Dios nos ha dado, ya sea un coche, una camioneta. Bueno, uno hasta se quitó los lentes. ¿Eres tú? Sí, ¿cómo estás? Ay, no lo puedo creer. ¿Qué te pasó? Conocí a Cristo. Y si tú lo conoces, puede hacer eso igual contigo. Dios es el Dios de lo imposible. Él rescata de lo más vil y menospreciado de esta vida. Pero ¿quién dice yo quiero? ¿Quién dice yo quiero? Porque la conversión, amado, es un cambio divino. Pero sabe, también es imitado por lo falso, por lo ilegítimo, por lo no auténtico. Y el enemigo es experto en falsificar. Mire, el Padre
es la triunidad o trinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo, que el Señor lo reprenda, también tiene una trinidad. Satanás, el falso profeta y la bestia, o el anticristo, pues. Trinidad satánica. Él tiene la capacidad de disfrazarse de ángel de luz si le place. Incluso puede operar milagros de sanidad, puede hacer llover fuego, tanta cosa tremenda que podría hacer, pero no significa que venga de Dios. ¿Sí está conmigo? Ok. Amados, hoy aliviemos nuestra conciencia de aquellos que tengan una mente doble en la iglesia. Aliviemos hoy la conciencia. Entrégale hoy tu corazón a Cristo. O sea, tú ya no puedes. Mire, ahí vemos en esos versículos. Póngame los que estaban de Segunda de Reyes, por favor. El 34 me parece, o el 33. Ellos temían a Dios, pero le temían porque Él había mandado leones. No le temían a Dios porque ellos estuvieran convencidos de quién era Dios. No sé si me está comprendiendo. Muchos le temen a Dios por los juicios que van a venir, pero en realidad no aman a Dios. Oh, creo que no está conmigo, iglesia, hoy. ¿Qué le pasa, iglesia? Dios es tan soberano que si Él quisiera, amado, Él aquí, así, le cambia su corazón en un abrir y cerrar de ojos y hace que usted lo adore y lo busque con todo su ser. Pero Él no quiere robots. Él quiere gente pensante, gente que tenga conocimiento. Aunque mi hermano Cuauhtémoc, por ejemplo, hoy no está aquí físicamente, no sé si usted sepa, pero se lo voy a decir. El hermano ha sido, siempre se ha dejado humilde el hermano. Pero mi hermano Cuauhtémoc es un catedrático del Politécnico. Pero él nunca anda ahí enseñando sus títulos. Este joven está por terminar una maestría en Derecho. ¿Qué le estoy dando a entender? Que Dios no quiere robots en la iglesia. Dios no quiere gente que lo haga de una manera mecánica. Dios quiere gente que le entregue su corazón, que le entregue su vida a Cristo y que aprenda a darlo todo por Él. Porque no importa nuestra condición, nuestro estatus social, lo que importa es un corazón dispuesto a que Él lo moldee a la forma que le quiere dar. ¿Cuántos no estamos viviendo un evangelio como queremos vivirlo? No como se debe de vivir. Porque muchos queremos solo un evangelio light. Donde nada más me congrego y no hago nada. Esfuércese. Aquí venimos a adorar a Dios. Entréguele su corazón. Entréguele su vida. Deje solo de ocupar un lugar en la iglesia. Intégrese. Están muy serios, hermano. Así se ponían los de San Luis de repente. Y les tuve que decir lo que algunas veces hago aquí. Voltee por favor con el que tiene a un lado y dígale. Voltee con un lado, al que tiene a un lado y dígale. Dígale por favor. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Cámbiala. Sonríe, Cristo te ama. Amados, lo primero que vemos en ellos es que no temían a Dios. El temor a Dios, amados, dice Proverbios que es el principio de la sabiduría.
En esos versículos que leímos, en el versículo 25, y ahí manténgase por favor, vemos que ellos no temían a Dios. O sea, no había un respeto por la iglesia, no había un respeto por el templo, no había un respeto por Dios o hacia Dios. Mire, en aquel tiempo bíblico, cuando se abrían los rollos, era algo tan especial, pero tan especial, que cuando se abrían esos rollos en las sinagogas, había gente que empezaba a llorar, porque no cualquiera podía tener unos rollos, y menos en aquel tiempo. Hoy tenemos la bendición, hasta en un celular puedes traer como 30 versiones y comparar una con otra. Hoy tenemos la bendición de cualquiera de nosotros puede ir a comprar una Biblia, pero otros prefieren comprar un Xbox, un PlayStation, una iPad. Y está bien si lo puede hacer, pero la pregunta es: ¿en qué lo ocupa? No se preocupe, ya no voy a hablar de eso, no se incomode. Pero mire, en aquel tiempo, cuando se abrían los rollos, la gente lloraba, porque no cualquier persona podía tener el privilegio de tener unos rollos ahí, porque estos eran escritos a mano por los escribas y con mucho cuidado de no equivocarse. No crea que es como aquí, hermano. Usted se equivoca en la computadora, suprime, borras, quitas, pegas, pones, pum. Ah, te equivocaste. Ah, ve, tráete un corrector. Bueno, ya más rústicamente hasta las estas mecánicas, hay unos como chicles. Quitabas la letra o las letras de las que te podías escribir. No, hermano, imagínense que se equivocara en poner la última letra. Lo tenía que volver a hacer todo. Por eso era carísimo. Por eso no cualquiera podía tener unos rollos. Oye, usted, tenemos una Biblia, si es que la tiene, y empolvándose. A lo mejor nada más la desempolva el domingo. ¿Sí está conmigo todavía? Ah, gloria a Dios. Porque en aquel tiempo valoraban tanto un mensaje del rabino. Pero hoy muchos menosprecian los mensajes. Ellos no temían a Dios. Ni siquiera se atrevían a decir si tenían una verdadera convicción en lo que creían. O sea, no había una religión. Y sabe, esto le ocurrió a Sansón. Ese Sansón del que tal vez conocen más los pequeños y tal vez algunos adultos. Ese hombre que tenía una fuerza sobrenatural. Ese hombre que con una sola quijada de burra mató a 1000 filisteos. Ese Sansón que Dios lo permitió que llegara para liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Pero repita conmigo, pero Sansón perdió la mirada, porque empezó a poner los ojos en Dalila. Y desde ahí empezó su problema. Desde ahí empezó. Cuando usted lee la historia en el libro de Jueces, se da usted cuenta que Sansón empezaba a consentir que Dalila, o sea, en otras palabras, Sansón abrió su corazón a Dalila, le entregó su corazón a Dalila, a quien no se lo tenía que entregar. Pero el problema no fue ese, sino que él le reveló el secreto de la fuerza que él tenía. Y repita conmigo, a él le cortaron
7 trenzas. Y qué interesante que Isaías habla que hay 7 espíritus de Dios. Y uno de ellos es el temor a Dios. O sea que Sansón espiritualmente le cortaron los 7 espíritus de Dios. Y el primero que perdió fue el temor a Dios. ¿Y usted conoce la historia? Porque cuando él le corta, pierde la fuerza, se lo llevan cautivo. Y repita conmigo, lo primero que hacen, le sacan los ojos. Esto habla de que una persona que pierde el temor a Dios no tiene visión. Está ciega espiritualmente, no ve con claridad y anda así. Por eso tal vez vemos a muchos que andan de iglesia en iglesia, andan de aquí por allá. Porque no hay temor a Dios. Y el temor a Dios te lleva a quedarte ciego. ¿No me cree? Jueces capítulo 16, versículos del 19 al 20. Y ahí lea todo el capítulo, por favor. 16 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, o sea, como acariciándolo, ¿verdad? Y mandó llamar a un hombre que le rasuró ¿qué? Las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Cuando una persona pierde el temor a Dios, ya lo perdió todo. Y es un declive en la vida de una persona. Porque cuando alguien no tiene una visión clara de lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, batallará siempre en la vida. Por eso aprende esto hoy. Aprende a tener claro lo que quiere. Y en Dios todo es posible. Pero aprenda a confiar en Dios. Aprenda a tenerle un temor a Dios. En tratar de no fallarle, en tratar de hacer lo correcto, en tratar de hacer lo recto. Y digo tratar porque somos seres humanos, somos imperfectos y muchas veces fallamos, pero no es lo mismo fallar de una manera deliberada a fallar de una manera cuando tú no querías fallar, pero terminas fallando. Y Dios conoce hasta la intención de eso. Es como si alguien va pasando aquí, otra que pase le meto el pie. Ya hay una intención. En fin, va distraído. A ver qué pasa. Pues ¿qué crees que va a pasar? Si bien nos va, nada más se tropieza, ¿verdad? Pero si no, se puede caer, se puede lastimar y puede ser algo más grave. Pero ya hay una intencionalidad anticipada para hacer algo. Eso en el derecho, ¿cómo le podríamos llamar? Alevosía, ventaja, con dolo. Hacer algo con completo dolo. Como el chico este que arrolló a las jóvenes, ¿no? Yo no sé qué problema tendría, pero yo creo que alguien normal pues no hace algo así, hermano. Pero bueno, oremos ahora por ese joven, oremos por las jóvenes que están en los hospitales, porque ambos, todos necesitan del amor de Cristo. Pero cuando uno pierde el temor a Dios, lo primero que se pierde es la visión. Queda ciego. No puedes ver. Por eso el Señor dice: compra de mí colirio, que te dejará ver con claridad, sobre todo lo bueno,
de lo que aparentemente es bueno. O sea, para Sansón aparentemente era bueno estar con Dalila. Y seguro era una mujer hermosa, seguro. Pero no era la mujer que tenía Dios para él. De hecho, Dios fue claro: este Sansón será nazareno desde el nacimiento, y no pasará navaja sobre su cabeza. La fuerza no estaba en el cabello, sino estaba lo que había en su corazón, el temor hacia Dios. Pero cuando él lo perdió, se acabó todo. Entonces veamos los fatales efectos de la falsa seguridad. Ahorita yo salgo y ahorita esos filisteos. Pero si Dios ya no está contigo, cuidado. Dígale que tiene a un lado: nunca pierdas el temor a Dios. Arrepiéntete, arrepintámonos, y me incluyo con usted, amado hermano. Si hay algo dentro de mí que tal vez pueda estar muy escondido, Señor, yo te lo entrego. Pero yo quiero seguir siendo un vaso de honra para ti. Satanás, que el Señor lo reprenda, destruye a hombres queriendo creer que lo que hacen es correcto. Hoy se ha levantado tanto falso maestro, tanto falso profeta, que el único lo que le interesa es el Dios dinero, y las ovejas no les interesan, que solo buscan su propio bienestar a costa de quien sea y como sea. Solo por darle un ejemplo, platicando con unos jóvenes allá por casa, me platicaba de que lamentablemente en la iglesia a la que acuden, pues mucha gente está dejando de ir. Pero no es lo más delicado que dejen de ir. Lo más delicado es que no solo dejen de ir, sino que se vayan al mundo. Porque bueno, si Dios tiene un plan con ellos en otro lugar, gloria a Dios, hay que bendecirlos y que se vayan en bendición, amén. Pero lo más triste es que se salgan para irse al mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque en el tiempo de la pandemia el pastor nunca los fue a ver, ni les habló, nunca nada. Pero eso sí, y cuando les hablaba, su diezmo, ¿dónde está su diezmo? Yo le quisiera preguntar a alguien aquí: ¿en todo este tiempo el pastor le habló para pedirle un diezmo? ¿O le dijo: hermano Pablo, ¿qué pasó, hijo? O cualquiera que me diga: no, pastor, usted sí me habló y me dijo. Le doy gracias a Dios que jamás hicimos eso. Y al contrario, tratamos de estar cerca. Tratamos aún en la distancia estar cerca. Algunos se dejaron, otros no. Pero a nadie se le puede obligar. Amén. Así que dígale al que tiene a un lado: cuando duermes, ten cuidado, porque el enemigo no duerme. Él está siempre a la expectativa a ver quién se descuida. Esfuérzate en orar, incluso entrega todo lo que tengas que entregar en las noches antes de irte a la cama. Desde ahí empieza. Los ojos de Sansón fueron la entrada a su pecado. ¿Y sabe cómo empieza su castigo? Por los ojos. Por dejar de tener un miedo hacia Dios, un temor hacia Dios, no miedo, un temor a Dios. Porque se le olvidó la comisión y el propósito que Dios tenía con él. Pero así el pueblo, en el tiempo de Reyes, igual, no tenían temor de Dios.
por lo tanto estaban ciegos espirituales. Por eso es que cayeron en cosas tan bajas al punto de que todo Israel y Judá fueron destruidos. Qué tremendo. ¿Le gustaría conservar sus ojos? ¿Sí? ¿Quiere seguir teniendo sus ojos? Sus ojos azules. ¿Sí? Empieza a quitarlos de la vanidad que está contemplando hoy. Empieza a quitarlos de todo aquello que le está distrayendo para agradar a Dios. ¿Sí está conmigo? ¿Sí sigue aquí? Ah, gloria a Dios. Dije, ya fue el arrebato y el pastor se quedó. Tanto les habla de santidad que el pastor, se me hace que por eso el pastor predica de santidad. No, es que Dios me sigue hablando de esto, amado. El tiempo está cerca y la iglesia tiene que estar preparada. El tiempo está cerca de la llegada del Señor. Aprendamos de la caída y de las caídas que la Biblia enseña de hombres y mujeres de Dios. Aprendamos de estas generaciones que perecieron en el desierto por desobedecer a Dios. ¿Sabe de dónde se va a levantar la iglesia? ¿La novia? ¿Sabe de dónde? Repita conmigo: del desierto. Dice Eclesiastés. ¿Y quién es esta? ¿Y quién es esta? Casi parafraseando, esta belleza, esta hermosura que desciende, que sube del desierto. ¿Quién es esta que está subiendo del desierto? Repita conmigo: es la novia. Que dice Apocalipsis que se le concedió vestirse de lino fino, resplandeciente como el sol. A esa se le concedió. A ella. O sea, Dios nos ha concedido a nosotros la oportunidad de vestirte de lino fino. Pero saben, muchos no quieren. Dicen, no, yo quiero seguir trayendo mis vestiduras. Aunque sean remangadas, aunque sean surciditas. Dios quiere cambiarte la vestidura, como lo hizo con el hijo pródigo. Usted sabe que el hijo pródigo llegó oliendo y apestando a cerdos, porque estaba apacentando cerdos. Creo que todos hemos pasado por algún lugar donde hay cerditos, ¿verdad? ¡Ah, qué tremendo olor! Digo, pero qué rico saben en carnitas, ¿va? Pero la verdad es que el olor no es nada agradable, hermano. Entonces imagínense el tiempo que pasó el hijo pródigo ahí metido. ¿A qué cree que llegó oliendo? Luego sin bañarse, ¿no? Pero papá no lo despreció. Papá, cuando lo vio llegar, se gozó y lo abrazó, le dio un beso. Le mandó a preparar al mejor becerro que había. Lo mandó bañar, le cambió el vestido, le puso un anillo, le dio sandalias. Muchos llegamos en esas condiciones a Dios. Pero hoy Dios quiere, por favor, ya no menosprecie un mensaje más de arrepentimiento.